Hola, comunidad de asesoría educacional. Soy Luisa y como siempre estoy feliz de tenerlos aquí en nuestro canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a combinar varios archivos PDFs en uno solo, utilizando la plataforma online iLovePDF. Esta es una herramienta increíblemente útil cuando tienes diferentes documentos relacionados que necesitas tener juntos en un único archivo para facilitar su organización, envío o impresión. ¿Alguna vez has tenido varios capítulos de un trabajo, diferentes informes o múltiples archivos que querías unir en un solo PDF? Pues hoy te mostraré lo fácil y rápido que puedes hacerlo con iLovePDF, simplificando así tu flujo de trabajo. Así que, si estás listo para aprender a fusionar tus archivos PDF de manera sencilla y eficiente, quédate con nosotros. Empezamos ahora mismo. Utilizaremos la plataforma online iLovePDF para realizar la operación. Y en la descripción del video te dejo el enlace a dicha plataforma. Esta plataforma tiene muchas funcionalidades gratuitas y otras pagas, pero las gratuitas son suficientes para resolver la mayor parte de nuestros problemas. Escogemos la opción Unir PDF y aparece la pantalla Unir PDF. Aquí podemos escoger los archivos que queremos unir en uno solo, de Google Drive o de Dropbox, o directamente de nuestro ordenador, utilizando el botón Seleccionar archivo PDF, que es la opción que utilizaremos. Seleccionamos los archivos, en nuestro caso son 2. Se carga en la plataforma iLovePDF. En la parte derecha aparece un panel que nos permite personalizar y nos indica que para cambiar el orden de tus PDFs, arrastres y sueltes los archivos en el orden deseado. Cuando terminamos de definir la estructura del PDF resultante, oprimimos el botón Unir PDF. La herramienta comienza a procesar y cuando termina, permite guardar en Drive o en Dropbox u obtener un link para compartir o eliminarlo. Además, permite descargar en nuestro ordenador, que es la opción que utilizaremos. En la carpeta descarga de nuestro ordenador podemos encontrar un archivo PDF que contiene todos los archivos PDF que unimos en el orden que le indicamos. Espero que este tutorial les haya sido de gran utilidad. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.